Romanos 8. Vamos a leer los primeros 4 versículos, Romanos 8. Romanos 8 del 1 al 4. Y puestos de pie vamos a orar al Señor una vez más, después de leer el pasaje. Romanos 8, 1 a 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos al Señor. Como título para este mensaje les sugiero: como cristiano eres condenable, pero no condenado. Como cristiano, como creyente, eres condenable, culpable, pero nunca condenado. O pudiera ser las noticias más maravillosas de toda la historia, las noticias más maravillosas de toda la historia, o otro título, la promesa de promesas, la promesa de promesas. Volviendo a nuestra serie de Romanos, estamos estudiando la famosa promesa de Romanos 8:1, donde el apóstol nos escribe: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El versículo comienza, y vamos a estudiarlo palabra por palabra. El versículo comienza con las palabras: ahora pues. Es decir, por lo que nos ha escrito en los capítulos anteriores. Es por eso que en esta mañana resumimos lo que el apóstol nos escribe del capítulo 1 hasta el capítulo 7. No vamos a repetirlo esta tarde, les recomiendo que escuchen el mensaje de esta mañana. Pero quiero recordarles 2 hechos muy importantes y el apóstol los enfatiza en esos primeros 7 capítulos. El primer hecho es que todos somos pecadores, todos somos culpables. Todos merecemos ser condenados, todos merecemos la muerte. El apóstol nos comprueba que no hay justo ni aún uno. Todos pecamos por naturaleza. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Lo repito, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Tenemos pruebas que Dios existe. El apóstol nos dice en el capítulo 1, todos pueden saber el poder de Dios. Versículo 19, lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno de nosotros, todos sabemos que Dios existe, pero no le adoramos. Todos somos pecadores, ni le damos gracias, somos unos ingratos. Cuando menos deberíamos de darle gracias porque estamos vivos, porque existimos y respiramos y somos. Debemos de darle gracias y obedecerle tan solamente por la vida que nos ha dado. Pero ni siquiera eso hacemos. En vez de eso, en vez de adorar a Dios, adoramos a lo que llaman la madre naturaleza. Dicen, la madre naturaleza nos creó, la evolución nos creó. Y peor, somos más idólatras que los egipcios y los indios. Ellos adoraban las estrellas, el sol, los animales, los árboles. Pero nosotros adoramos carros. Nosotros adoramos la comida, los vestidos, la fama, las casas, los artistas, el dinero, los deportistas. Nos adoramos a nosotros mismos. Adoramos nuestro cuerpo, nuestros placeres, nuestra fama. Esto nos lleva a pervertir el orden de Dios. Y lo que pasa, el apóstol Pablo nos explica y nos ilustra al final del capítulo 1, que eso nos vuelve desobedientes a los padres, desleales. Odiamos a los demás, nos enojamos muy fácilmente, obedecemos muy fácilmente a nuestros impulsos y tentaciones carnales, mentimos fácilmente, murmuramos y todas esas cosas son tan impuras ante Dios que dice el apóstol en la final del capítulo 1, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bueno, el hecho es,
todos somos pecadores, todos somos culpables, todos merecemos la muerte. El segundo hecho que el apóstol recalca y subraya en estos primeros 7 capítulos es que Dios declara justos a pecadores. Dios perdona a pecadores, Dios declara inocentes a pecadores. Como dice el capítulo 4 y versículo 5, Dios justifica al impío. Dios declara justo al pecador. Y estas son las noticias más maravillosas de toda la historia. Porque nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Nosotros no podemos alcanzar la justicia de Dios y satisfacer la justicia de Dios. No podemos, porque el estándar de Dios es la perfección. Dios requiere que cumplamos con sus mandamientos a la perfección. Nosotros no podemos. Nadie ama a Dios sobre todas las cosas. Nadie ama a Dios con todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, por más resoluciones que tomemos, no podemos cumplir con la ley de Dios. No podemos. Aún como cristianos, nos explica Pablo en el capítulo 7, los más fieles. El superapóstol Pablo confiesa en el capítulo 7 que él peca, el pecado mora en él y cae en tentaciones. Queremos hacer el bien, nos dice el capítulo 7, y lo pone en el singular como individuo. Pablo dice, yo quiero hacer el bien y no lo hago, y lo que no debo hacer, lo hago. Y hay esa frustración y desesperación porque hacemos las cosas que no debemos. Pero Dios ha formulado, decretado, dirían los teólogos, Dios ha formulado la manera de declararnos justos, de declararnos inocentes, aunque somos culpables, declararnos inocentes y perdonarnos. Aparte de nuestra obediencia y nuestros logros, Él nos da su justicia. Nos acredita su justicia, nos reviste de justicia y santidad, como dice el himno. Y ese es el evangelio, las buenas noticias. Él nos declara justos. Ahora, no es que Dios, por ser Dios, nos declara justos y ya. No. Eso fuera injusto. Eso sería contra su santidad y su justicia. Pero lo que Él hizo fue mandar a su Hijo para que Él viviera como un justo, como nosotros, en humanidad, en carne como nosotros. Él vivió la justicia perfecta de Dios. Él obedeció la ley de Dios a la perfección, en nuestro lugar, como nuestro representante. Y Él sufrió todo el castigo que la ley requería de nosotros. Es por eso que Dios nos puede declarar justos. Vean el capítulo 3, el versículo 21. Véanlo con sus propios ojos. Romanos 3, 21 nos dice el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, aparte de las obras de la ley que pudiéramos hacer o que no podemos hacer realmente, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es esto? Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Cristo fue el sacrificio que calmó la ira de Dios para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es por eso entonces, hermanos y amigos, que Él nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es lo que enfatiza Él en los primeros capítulos. Ahora, la siguiente palabra de nuestro texto es ninguna. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Sí saben qué es ninguna? Ni una. Cero. Nada. Ni una sola. Y el apóstol resalta esta palabra poniéndola al principio. En el original, si ustedes supieran griego, leyéramos el griego, el original lee ninguna, pues ahora condenación. La pone al principio. Y fuera una promesa tremenda si dijera no hay condenación. Pero Él dice ninguna, lo enfatiza, es ninguna condenación. Si no estás en Cristo, por supuesto, serás condenado.
muchas condenaciones. Pero si estás en Cristo, no serás condenado por ninguna cosa, ni una sola condenación por ningún pecado. ¿Cuál fue tu primer pecado? Probablemente que agarraste la mamila y la tiraste a la cuna, ¿verdad? O probablemente el primer pecado fue cuando saliste del vientre de tu madre, estabas calientito, muy a gusto, y te saca el doctor y gritaste, ¡ah! Enojado, rojo, enojado, airado. Probablemente ese fue. El hermano Alfonso dice que sí. Probablemente fue el pecado de muchos de nosotros. El primer pecado. Pero no hay ninguna condenación por ese pecado para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para el pecado que cometiste en la niñez. ¿Qué cometiste en la niñez? Probablemente el peor pecado que pudiste haber cometido en tu niñez es pegarle a tu madre. Me acuerdo cuando me decían, si le pegas a tu madre te va a secar la mano. Yo nunca lo hice, se me va a secar la mano. Pero es de lo más horrible, pegarle a la madre. Por supuesto, probablemente pudiéramos pensar ahí en la niñez, me robé un gansito de la tienda, o le mentí a mi padre, ¿verdad? Que yo agarré ese dinero para comprar el pingüino y no. Ninguna condenación para los pecados de nuestra niñez y los pecados de nuestra juventud. Aquí sí nos metemos en problemas porque han sido muchos. Pero no hay ninguna condenación por lo que viste en el internet. Ninguna condenación si estás en Cristo por la pornografía que has visto. Ninguna condenación. Ninguna condenación de los pecados que has cometido como adulto. ¿Qué has cometido como adulto? Que me diga tu conciencia. ¿Le mentiste a tu jefe? ¿Te robaste algo? ¿Adulteraste? Hay que subrayar tu conciencia, que te recuerde lo que has pecado en ti. Y me estoy seguro que hay una lista muy larga ahí. Pero la Biblia nos dice ninguna condenación por eso. Ninguna condenación. Ninguna condenación por los pecados contra Dios. Que no viniste a la iglesia por mucho tiempo, que te faltó consagración, que no has orado como debes orar, que te falta devoción aún al cantar. Ninguna condenación por eso. Ninguna condenación por los pecados contra ti mismo, contra tu cuerpo. La glotonería, o que has fumado, que te has drogado y no has cuidado tu salud. Tu alma, no la has cuidado. Tu alma es tuya propia y no la has cuidado. Pecado contra ti mismo. Ninguna condenación por los pecados contra los demás. Pecados contra tus padres, pecados contra tus hijos. Pecados contra tus hermanos, pecados contra tus vecinos. Ninguna condenación, dice aquí. Ninguna condenación por los pecados que cometiste antes de casarte con tu novia. Los pecados que cometiste después de casarte y ahora con tu esposa. Ninguna condenación, dice aquí. Ninguna condenación por los pecados antes de bautizarte o después de bautizarte. Los pecados carnales en nuestro cuerpo, los pecados espirituales, los pecados mentales, esos pensamientos impuros. Ninguna condenación. Ninguna condenación por el pecado pasado. Ninguna condenación por el pecado presente. Ninguna condenación por el pecado futuro. Ninguna condenación. Ahora, aquí necesito un matemático. A ver, Daniel, ¿quién sabe las matemáticas? Antes del 8 está el capítulo 7. Muy bien, alguna matemática me contestó ahí. Después del 7 está el 8. ¿Qué pasa en el capítulo 7? ¿Qué pasa en el capítulo 7? Es la confesión de Pablo y de cada cristiano, cada creyente. Aún el más fiel, el superapóstol dice, el pecado mora en mí, miserable de mí. Pero lo que lo saca de esa depresión es, ahora pues ninguna condenación. Antes de ser cristiano, o los pecados después de ser cristiano, ninguna condenación. Entonces, creyente, cristiano,
Cuando el diablo te acuse de las cosas que hiciste con tus amigos en la secundaria, contéstale: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristiano, cuando el diablo te acuse de la borrachera, de la droga que trataste, de la mala palabra que se te salió, del golpe que le diste a su esposa, de la película R que viste, tú contéstale al diablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. En penúltimo lugar, comentemos sobre esa palabra condenación, que es la más fea y la más pesada, por así decirle, más fuerte de este texto. Es una palabra legal, es una palabra de juzgados, de tribunales. El diccionario dice: condenación, define condenación: dícese de un juez al pronunciar sentencia, imponiendo al reo la pena correspondiente o dictado en juicio. Fallo que no se limite a absolver la demanda. Como que le escribió un licenciado, un abogado, esta definición, ¿verdad? Pero podemos ver aquí que cuando menos hay que tomar en cuenta 5 hechos en cuanto a esta palabra. Esta palabra implica cuando menos 5 cosas. En primer lugar, la palabra condenación implica que hay un juez. Por supuesto, el juez es Dios. Hay muchos que se imaginan, ¿verdad?, que a lo último el juez es el diablo. Probablemente porque en sus niñez le dijeron: si te portas mal te va a llevar el cucuy. Pero no es el cucuy el juez. Al final, Dios es el juez, no es el diablo. No eres tú el juez. Santiago nos regaña, nos reprende. En Santiago 4:11 nos dice, si tienen sus Biblias, Santiago 4:11, muy práctico esto. Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tú no eres juez. El diablo no es juez. Dios es el juez. O esta palabra condenación también implica, además de un juez, implica que hay un reo. Es decir, una persona acusada. Una persona a la cual hay que dictar sentencia. ¿Quién es el reo? Tú eres el reo, yo soy el reo. Nosotros somos los que estamos en el banco de los acusados. En tercer lugar, la palabra condenación implica que hay una ley. Si no hay una regla, no hay un mandamiento, no se nos puede acusar por algo que hicimos. Tiene que haber una ley. Es por eso que Pablo dice en Romanos 5:13, si tienen sus Biblias, Romanos 5:13. No se nos puede condenar a menos que haya algo que no cumplimos o obedecimos. Romanos 5:13 nos dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tiene que haber una ley para condenar a alguien, para juzgar a alguien, para dictar sentencia. Tiene que haber una ley. Y la ley, por supuesto, es los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios requiere. Y como ya vimos, la ley la tenemos en la Biblia, por supuesto, pero también la tenemos escrita en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Al final nadie va a poder decir: es que yo no sabía. No, por supuesto que no. Tú muy bien sabes qué está bien y qué está mal. En penúltimo lugar, la palabra condenación implica un juicio. Un juicio donde se va a dictar la sentencia. Y nuestra conciencia, una vez más, sabe lo que Pablo nos explica en Romanos 2, que hay un juicio final inescapable. Romanos 2:1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Ahora, sin duda alguna, todos vamos a morir y vamos a despertar en ese juicio. Como nos dice en Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y hay que pensar en eso y estar listos para eso, para el final. Pero quiero que me escuches bien. Ya, ahora, el 2014, el día que estamos, 26, ¿qué día estamos? 26 de enero, ya ahora. Ya se nos juzga. Vean conmigo Juan 3. Juan capítulo 3. Y voy a comenzar a leer con ese famosísimo versículo 16. Pero hay que leer también lo que sigue después de ahí. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O como dice en otro evangelio, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces, no es que Dios esté esperando el juicio final para condenarte. Él sabe si crees o no. Ya, Dios, como dice en Romanos 1:18, revela su ira contra tu incredulidad y tus maldades. Ya. En último lugar, la palabra condenación implica una sentencia. Los abogados dirían una resolución del juez. Es decir, hay una decisión. El juez dicta, ¿eres culpable o no eres culpable? El juez te condena a cierto castigo o no te condena. Como leímos ahí en Romanos 2. Esa sentencia, lo último, es tormento de ira y enojo. La ira de Dios, la tribulación y angustia eterna. Según los récords, estuve investigando en el internet. Según los récords legales, la sentencia más larga que se ha impuesto aquí en el mundo hasta este momento, se le impuso a un español. Se le impuso una sentencia a prisión por 384.912 años de prisión. 384.912 años de prisión. Por supuesto, no va a vivir tanto tiempo, ni siquiera va a llegar a los 120 años de edad. Pero vamos a suponer que viviera mucho más que Matusalén y llegara a vivir 384.912 años. Luego saldría libre. Pero la condenación de Dios es para la eternidad. ¿Sí sabes qué es la eternidad? La eternidad es sin fin, para siempre, jamás, para siempre, para siempre, para siempre. Cuando conocí a mi esposa, una hermana de ella cuidaba a unos ancianos que ya estaban bastante seniles. De vez en cuando me tocaba visitar a esa familia. Y me gustaba pasar tiempo con los ancianos, por supuesto para que mi esposa creyera que yo era muy buena gente. El caso es que lo que me impresionaba mucho de ese anciano es que varias veces él se quedaba como en un trance. Y me impactó mucho que él se quedaba como en un trance diciendo la palabra forever, forever, forever. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. No sé qué estaría pensando, pero medita, piensa.
Y ojalá que de alguna manera te quedes algún día en un trance así pensando en la eternidad, que es forever, para siempre, jamás. Y que despiertes la realidad de la condenación de Dios. Entonces, si no te arrepientes de tu idolatría, si no te arrepientes de tu incredulidad, si no te arrepientes de tu ingratitud, tú nunca podrás salir libre. El español, en teoría, entre comillas, doble entre comillas, tiene alguna esperanza de que algún día se va a morir y va a salir de la cárcel, así, cuando menos así. Tiene su esperanza. Pero el tormento, el castigo, la ira de Dios contra el incrédulo y contra el ingrato es para siempre. Ninguna esperanza de morir, ninguna, porque tu alma vive para siempre, tu alma es inmortal. Y eso es lo más feo y horrible del castigo, la eternidad sin Dios. Entonces, este es un texto, Romanos 8:1, es la promesa de promesas. Son las noticias más maravillosas de toda la historia del mundo, porque nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha salvado de esa condenación. Esto quiere decir que en el día del juicio, para los reos acusados creyentes, la sentencia será absolutoria. Libres, inocentes, no son culpables. El juez nos declara inocentes de todas las acusaciones de la ley, todos nuestros pecados y todas las acusaciones de la conciencia y del diablo. Inocentes. Entonces, amigo, es de suma importancia. Urge que estés en Cristo Jesús. Esa es la última frase de nuestro texto y con esto terminamos. La última frase dice que esta promesa es para los que están en Cristo Jesús. Limita esta promesa entonces a los cristianos, a los que están en Cristo Jesús. No estás en Cristo Jesús, entonces sí serás condenado. Hay mucha condenación, entonces toda la condenación. Entonces urge que te asegures que estás en Cristo Jesús. ¿De qué se trata esto? Que vengas a la iglesia, eso es. Que te bautices, eso es. No, hay muchas personas que vinieron a la iglesia y están en el infierno ahora. Hay muchas personas que se bautizaron y están en el infierno hoy. Entonces, que tome la Santa Cena, ¿eso es? ¿Eso es algún sacramento? No se trata tampoco de una simple decisión o de repetir una oración como un perico. No, es mucho más que eso. Estar en Cristo Jesús es estar unidos a Cristo. Estar unidos es tu representante, o como dice Pablo, tu vida está escondida en Cristo. El Señor ilustra esta verdad diciéndonos, el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Es nuestro Señor Jesucristo que dice esto. Pero el punto es esa unión vital, es estar en Cristo, injertados a Él. Eso es lo que nos da vida, lo que nos energiza, nos protege, nos salva de la condenación. Entonces, para el creyente no hay ninguna condenación a lo último, porque Dios no puede condenar a Cristo al infierno. Nosotros estamos en Él. Nos declara inocentes, tan inocentes y justos como Cristo. El apóstol nos enseñó de esto, ya pasamos por ahí en los capítulos 5 y 6. Si no estuvo con nosotros, le recomiendo que escuche los sermones o cuando menos lea esos capítulos cuidadosamente. Ahí nos explica cómo antes estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, cuando Él murió, nosotros morimos al pecado. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos, vivimos para Dios.
Pero me dice usted, Paco, exactamente qué hago. Yo quiero esto. Yo quiero no ser condenado. Me da miedo morirme, me da miedo la eternidad. ¿Qué hago? Bueno, esto es algo que Dios hace. Esto es algo que Dios hace. Pídele a Él misericordia. Pero ve conmigo una vez más en Juan 3:16. ¿Qué es lo que Cristo dice que tenemos que hacer? Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que permanecer en Él, como dice ahí en Juan 15, en esa vid. Nos dice claramente nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Vean Juan 5:24, último pasaje, Juan 5:24. De cierto os digo, amén, amén, dice literalmente el texto. El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Cree como un niño, humildemente. A lo mejor no entiendes muchas de estas cosas, o estás tan ilógico, tú eres más empiricista, quieres ver para creer y probarlo y comprobarlo. No, como un niño, humildemente, cree, ten fe en lo que Cristo nos dice, en lo que Dios nos dice acerca de su Hijo, que Él vivió a la perfección. La Biblia lo dice, la historia lo dice, los historiadores seculares creen que existió Cristo, no lo pueden negar que Cristo existió y que fue un hombre perfecto, cambió aún el calendario de la humanidad. Y vivimos ahora en el año 2014 porque hace 2014 años nació Cristo. Pues el punto es, cree, pero cree lo que Dios dice de Él y que Él murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos justifica, lo que nos declara justos, lo que hace que nosotros no recibamos ninguna condenación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete y cree estas buenas noticias de Cristo. Dios mediante, después vamos a terminar nuestro estudio. Todavía nos faltan las lecciones prácticas, pero Dios mediante esto será hasta los próximos domingos. Oremos al Señor.